Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Y hoy tengo el placer y el gusto de tener aquí al buen Rodolfo, jefe del Departamento de Infecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Oye, pues todos preocupados, ¿no? Mucha gente hablando del coronavirus y de repente, ¡pum!, brinca el sarampión. ¿Qué es el sarampión? Ok. El sarampión es una enfermedad exantemática de la infancia. Es una infección que nos ha acompañado durante múltiples siglos. Es una infección sumamente contagiosa. Antes de la vacunación contra el sarampión era una de las enfermedades exantemáticas clásicas de la infancia. Se considera que si en un salón, por ejemplo, si en un salón de niños llega un caso de sarampión, puede contagiar a 9 personas alrededor, entre 9 y 12 personas alrededor de él, que él por lo tanto es una enfermedad sumamente contagiosa. ¿Cómo se contagia? La transmisión del sarampión es por vía aérea, es por las gotitas de la saliva que se van a contagiar, y por lo mismo es muy fácil que se disperse. Máxime que se sabe muy bien que se empieza a contagiar desde 4 días antes de que empiezan las ronchas, desde que empieza el exantema. Por lo tanto, es muy fácil que se disperse la enfermedad desde antes de que sepa la persona que está enferma. Ok, oye, ¿y por qué? Como que ya se había controlado y todos nos habíamos olvidado del sarampión y de repente, ¡pum!, otra vez empieza a haber sarampión. Si es preocupante, no es preocupante. Ok. El sarampión se había controlado gracias a las altas tasas de vacunación que tradicionalmente se han tenido en México y en otros países. Por ejemplo, en América Latina se consideraba que el sarampión estaba eliminado. Después de esto, particularmente en Europa y en Estados Unidos, los grupos antivacunas, algunos asociados a ciertas creencias religiosas o de otra índole, dicen: yo no me quiero vacunar. Y sale un artículo pseudocientífico y fraudulento del Dr. Wakefield a finales de los 90 en una de las revistas más prestigiosas de medicina, que es The Lancet, en donde dicen que se asocia el autismo. Entonces, a partir de ahí, grupos de Europa y grupos de Estados Unidos dicen: no quiero que me vacunen con sarampión. A partir de ahí, las coberturas en Europa y en Estados Unidos han caído, y eso ha favorecido que haya brotes de sarampión tanto en Europa como en Estados Unidos, y a la fecha sigue habiendo brotes en estas regiones de la Organización Mundial de la Salud. En América Latina, tradicionalmente lo que habíamos tenido son casos que se consideran importados o asociados a la importación. Es decir, voy con mi familia a algún parque de diversiones en Estados Unidos y resulta que ahí mi hijo... Sin decir nombres. Exactamente. Hay algún parque de diversiones ahí de tantos que hay en Estados Unidos. Resulta que no tenía ninguna vacuna por X, Y o Z razón, se contagia de sarampión, pero se diagnostica en México. Eso es un caso importado de sarampión. O la otra que pasó el año pasado, hace 1 o 2 años también, una persona que trabajaba en alguna embajada relacionada con la Unión Europea, está en contacto con múltiples ciudadanos extranjeros, y resulta que alguien de ellos contagia a ella y a la persona que trabaja con ella en casa, como asistente doméstica, y eso se considera como un caso asociado a la importación. ¿Sí? Esos casos preocupan porque se podrían extender. Si tenemos coberturas suficientemente altas de vacunación, eso ya no se extiende. Pero si nosotros bajamos la cobertura de vacunación en México, potencialmente esos casos importados pueden ser la chispa que prenda toda una epidemia de sarampión. Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer es mantener coberturas altas de sarampión, y en el día a día, ¿qué es lo que podemos hacer? De vacunación. Perdón, sí, da la razón, Eduardo. Las coberturas altas de vacunación contra sarampión. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como papás en el día a día? A final de cuentas, asegurarnos de que nuestros hijos tengan 2 dosis de vacuna de sarampión de acuerdo al Programa Nacional de Vacunación en México, para que más o menos ¿cuándo se tienen que poner? Ok, el esquema de vacunación en México está programado para que se aplique hacia los 12 meses de edad y que se aplique después hacia los 6 años de edad. Se puede aplicar un poco antes en situaciones especiales, pero el esquema nacional de vacunación dice: al año de edad, primera dosis; al entrar a primaria, para fines prácticos, 6 años, la siguiente dosis. O sea que si mi hijo tiene
ya fue vacunado al año de edad. Ahorita tiene 3 años de edad, está protegido hasta este momento. Sí, hasta este momento sí, que estamos limitados los casos. El escenario idóneo sería que estos casos se queden limitados, todavía están por definirse si son importados o no son importados. El peor de los escenarios sería que hubiera transmisión comunitaria, parafraseando un poquito con lo del coronavirus. Y en ese caso, dependiendo de la zona, habrá recomendaciones locales incluso para decir si hay que adelantar o no la vacuna de sarampión. Entonces no tengo que salir corriendo ahorita a vacunarme. Ahorita no. Sí revisar que me hayan puesto la vacuna. Si mi hijo tiene 2 años y no le puse la vacuna, ¿es mejor poner la vacuna? Claro, sí. No porque ya se haya pasado la fecha de la vacunación de acuerdo a la cartilla, ya no se la tengo que aplicar. Lo que tengo que hacer es aplicarle la vacuna. Eso se llama puesta el día de vacunación. Si mi hijo tiene 2 años y no tiene ninguna dosis, le tengo que ir a aplicar la primera dosis. Por el motivo que se haya retrasado, se la pongo al día. No desarrollo anticuerpos naturales contra el sarampión. No, la única forma es tener la enfermedad, y el problema de tener la enfermedad es que el 30% se pueden complicar con diarreas, neumonías, infecciones del oído. Entonces es mucho mejor no tener la enfermedad, y la forma que esta enfermedad incluso es erradicable de la faz de la tierra, la forma de eliminarla o incluso de erradicarla es vacunando a todos los niños en tiempo y forma. Es súper importante. Y esto que comentabas, porque es un tema que nosotros nos preguntan todo el tiempo en la consulta, ¿no? Claro. El miedo y el terror ante el autismo, ¿no? Y entonces, pues mejor no lo vacuno, porque sobre todo se consideraba que las vacunas que tienen mercurio, ¿no?, pueden generar una activación cerebral. Eso hoy sabemos. Hoy sabemos que no está asociada al autismo. Las vacunas son la segunda mejor intervención en salud pública. Lo que bajó la mortalidad infantil como medida de salud pública, lo primero fue el agua potable. Quitó las diarreas asociadas a bacterias y quitó la mortalidad por este motivo. Después vienen las vacunas, que han declinado por completo la mortalidad infantil por las enfermedades prevenibles por vacunación. Ahora, parafraseando a algún amigo, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Porque los papás jóvenes y los médicos jóvenes, ya no vemos, yo me considero joven todavía, no vemos ya no vemos las enfermedades prevenibles por vacunación que sí vieron nuestros profesores. Ya no vemos meningitis por hemófilos influenza tipo B. Me tocó a mí ver todavía, cuando hice mi residencia en pediatría en este hospital, meningitis por hemófilos influenza. La gravedad, la severidad y la mortalidad que teníamos por hemófilos influenza era terrible. Y a partir de la vacunación, bendito sea Dios, afortunadamente, no he visto otra vez hemófilos influenza. Ese es un parteaguas en la historia, por lo menos que me tocó vivir a mí dentro de la pediatría de la vacunación. Y hoy con el sarampión también me tocó vivir un brote que hubo de sarampión a finales de los 80s, ¿no?, donde realmente hubo un impacto impresionante, y como que el refuerzo en la vacunación nos ha mantenido y ha logrado que todos estemos muy controlados. Mucha gente a veces creo que considera que el sarampión es como una enfermedad nada más de la piel, ¿no?, de ronchitas, y en realidad hoy sabemos que puede tener complicaciones muy serias, ¿no? Y tú decías, ¿cuáles son las más importantes? Okay. Primero, gracias Eduardo, esto es sumamente importante porque hoy por hoy, con todos los adelantos, en los países pobres que tienen problemas de vacunación, el sarampión, microorganismo por microorganismo, es el primero o segundo que más muertes infantiles ocasiona, en menores de 5 años, particularmente en África, donde hay problemas con vacunación, de mucha desnutrición, y las dos situaciones se conjuntan para que sea el que sea el microorganismo que más muertes ocasiona en menores de 5 años. A partir de esto, cuando te da sarampión ya puedes tener como complicación infecciones del oído, neumonías, puede ser una neumonía primaria por el virus del sarampión, o una neumonía después por bacterias, porque el sarampión baja las defensas. Pueden tener también diarreas y pueden tener hospitalizaciones por diversas causas.
porque se confundan con otras enfermedades asociadas a exantemas, porque se confundan con una probable enfermedad grave por bacterias, por las fiebres tan altas que puede llegar a producir, porque tengan crisis convulsivas febriles sin que tengan infecciones del sistema nervioso central, o incluso porque tengan encefalitis por sarampión, que es una complicación bastante infrecuente, pero factible de que la tenga. Entonces, todas estas complicaciones, desde leves hasta muy graves, es mejor prevenirlas vacunando. Oye, y rápidamente, ya que estamos tocando el tema de sarampión, pero algo que también ha salido por ahí y que nos puede alertar un poco es sobre el dengue, ¿no? Este brote también que ha habido un poco sobre dengue, incluso en Centroamérica, ¿no? De alguna manera, un brote con unas manifestaciones, nuestros amigos hondureños, ¿no? Que tuvieron ahí brotes con manifestaciones muy severas. Eso también puede ocurrir, o sea, puede ser que el virus, ¿qué pasa? Modifica, se expresa diferente, la vacuna medio lo ceda y luego ya no se da igual, ¿o qué pasa? Hablando de dengue específicamente, es muy importante el control del vector. En este sentido, ¿a qué me refiero con esto? El dengue es una infección transmitida por la picadura de un mosco. En ese sentido, lo más importante es que no hubiera el mosco que produce esto. Y en las costas y en las zonas tropicales es donde más puede haber. Ya se desarrolló una vacuna que protege contra los 4 tipos del virus del dengue. El problema es que protege una vez que ya te ha dado cuando menos una vez el dengue. Cuando no te ha dado dengue, no protege bien, y hay dudas sobre la seguridad de la vacuna, sobre si incrementa o no incluso las hospitalizaciones en el grupo del niño que recibieron esta vacuna. Por eso ahorita no hay una recomendación universal de vacunación contra dengue. Aparte se probó su seguridad y eficacia básicamente después de los 9 años. Ahorita hay una vacuna autorizada por FDA y otra vacuna que están saliendo los estudios clínicos que parece que es mejor que la primera, pero habrá que ver los resultados de seguridad a mediano y a largo plazo, que es donde salieron estos pequeños problemas de seguridad con la vacuna de dengue, con la primera vacuna de dengue. Sí, entonces, por lo pronto, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, no es... la recomendación en sería... México no tenemos ahorita un problema de dengue severo, ¿o sí? Ahorita no, porque no es temporada. La temporada de dengue es en la época de calor y de lluvia, es decir, va a venir apenas hacia mayo, junio, en las zonas tropicales donde siempre hay, en las zonas que viven a menos de 1800 metros sobre el nivel del mar, es donde potencialmente puede haber dengue. Si hay buen control del vector, las temporadas de dengue pueden ser un poquito menores. Si no hay control del vector, va a haber una mayor epidemia de dengue en un momento determinado, y ahorita la vacunación en este momento no es factible como prevención para el dengue. Entonces, la recomendación es evitar la picadura, como disminuyendo la población de los mosquitos que transmiten el dengue. Esto lo tiene muy bien establecido Secretaría de Salud con todas las campañas contra el dengue. Y adicionalmente, por ejemplo, para los que vamos de Ciudad de México hacia los lugares donde hay dengue, sureste de México, Chiapas, Tabasco, por ejemplo, Cuernavaca, que también puede llegar a haber dengue, pues ponernos repelentes contra el mosquito del dengue. Okay. Y para terminar, algunas preguntas que ahorita están surgiendo mucho. Entonces, en sarampión todos tranquilos, hay que identificar esto, la vacunación sigue siendo nuestra mejor protección, ¿no? Y entonces hay que verificar que realmente esté vacunado. Efectivamente, ahorita hay 10 casos confirmados, 10 casos que las autoridades están investigando si son importados, asociados a importación o no. Esperemos que sea ese el escenario, y entonces lo que hay que hacer es reforzar la vacunación, bueno, no reforzar la vacunación, verificar que estemos protegidos con la puesta al día de la vacunación. Si mi hijo tiene 6 años o más, debe de tener 2 dosis de la vacuna contra sarampión. Si mi hijo tiene entre 1 y 5 años de edad, debe de tener al menos una dosis de la vacuna de sarampión, y estemos atentos a cómo evoluciona los casos de sarampión. Y si yo soy el papá y nomás me pusieron una dosis, okay, me vuelvo a poner, mejor ya no me vaya... Ok, si hubiera se puede vacunar, o sea, la situación de inmunidad contra sarampión es muy clara, se necesitan 2 dosis. Por ejemplo,
si alguien va a viajar a Europa o a Estados Unidos y tiene una sola dosis, tenemos nuestra edad, somos jóvenes, necesitamos una segunda dosis. Por eso sí, yo sé. Necesitamos una segunda dosis de sarampión. ¿Sí? Si no sabemos nuestro estatus de vacunación, necesitamos una segunda dosis de sarampión. Si alguien de los que nos está viendo piensa ser médico y está entrando a las áreas, sobre todo si apenas va a entrar a las áreas clínicas, hay que verificar el estatus de vacunación, porque si hubiera algún internamiento por sarampión, es muy contagioso y podría estar en riesgo de contagiarse por sarampión. Ok, esa es una. Entonces, si voy a viajar, igual que, o sea, sí puedo viajar, nomás verificando eso, igual que con coronavirus, tú ahorita si vas a viajar tienes que viajar a uno de estos lados, la recomendación es... Bueno, la recomendación es no viajar. Con coronavirus la recomendación es no viajar. ¿Sí? La recomendación es no viajar si no es indispensable. Si es indispensable que yo tenga que estar en algún país donde hay circulación comunitaria de coronavirus, la recomendación es continuar con las medidas de protección y la puesta al día, desde mi punto de vista, aunque no es una recomendación formal, porque no hay ninguna vacuna que proteja contra coronavirus. El resto de las vacunas hacen cuando menos que no se vayan a juntar dos cosas, que podría ser muy malo, ¿no? O sea, que no vaya a tener influenza y coronavirus al mismo tiempo, que sería terrible, que no vaya a tener sarampión y coronavirus, que sería todavía peor, o sea, o que no tenga una infección por neumococo grave y aparte coronavirus, ¿no? O que coronavirus tenga una infección leve y después tenga una bacteriemia por neumococo, ¿no? Entonces, eso sería terrible. Entonces, digamos que no por el clima actual que hay de preocupación por el coronavirus, tengo que descuidar las medidas que claramente me protegen para el resto de las enfermedades infecciosas. ¿Sí? O sea, tengo que viajar a Italia, ¿es indispensable? No, retraso mi viaje. Me es indispensable, no puedo dejarlo porque soy hombre de negocios y tengo que ir ahí a firmar algo, tengo que seguir las recomendaciones de protección para infecciones respiratorias. ¿Puedo hacer algo más? Italia también tiene casos de sarampión, verifico mi estatus de vacunación. Me voy a retrasar unos meses. Si esta plática la estuviéramos teniendo en diciembre, voy a viajar a Italia, pues bueno, ¿tengo mi vacuna contra influenza? No, me tengo que vacunar porque es parte de la influenza. protección. ¿Cómo anda la influenza ahora en México? ¿Cómo andamos con la influenza? ¿Ya se fue, no se fue? Todavía hay casos, no, todavía hay casos. Todavía hay casos. Todavía hay casos. Vamos de salida en las últimas 8 semanas. No hay que olvidarse de influenza. Ahorita en México, si llega un niño a urgencias, yo primero pienso en cualquiera de los otros virus de invierno que en coronavirus, por ejemplo. O sea, no hay que perderlo de vista. Por eso insistiría en no olvidemos, no por este clima de preocupación de coronavirus que sí hay que tenerlo muy en cuenta y hay preparativos importantes a nivel nacional. No por esto voy a descuidar el resto de las medidas de protección para otras enfermedades infecciosas. Porque dirán en mi pueblo, puede ser cojo y cacarizo. Entonces eso es lo que no queremos, ¿no? No queremos que se nos vaya a juntar dos cosas. Exacto. Sí, no, bueno, sería terrible. Ok, entonces, pero si me vacuno en el caso de sarampión y de influenza, si estoy vacunado en general, sí puedo limitar, que no me dé, o limitar la infección en influenza. Seguir de todas maneras las recomendaciones generales para infecciones respiratorias, que es la higiene de manos frecuente. No llevarme las manos a la cara es sumamente importante, porque si toco algo contaminado, por ejemplo en China sacaban cómo se transmitía el coronavirus en un autobús. Entonces si me tengo que tomar del tubo para no caerme y ahí alguien había estornudado y me llevo las manos a la cara, ahí ya me contagié, aunque no haya estado en contacto directo cara a cara con esa persona infectada. No, ni tocarme la cara yo, ni tocar la cara a mis seres queridos, ¿no? Exactamente. O sea, aunque higiene de manos, o sea, higiene de manos, en algún momento evitar el saludo de manos, en algún momento no saludar de beso. O sea, todo esto que está dirigiendo, me parece bastante bien dirigido lo que está haciendo el Secretario de Salud con los 3 escenarios. En su momento
En este momento no hay distanciamiento social porque ahorita no estamos en una situación de transmisión ni siquiera secundaria, todos son casos importados, pero estas mismas precauciones nos sirven para influenza, nos sirve para adenovirus, nos sirve para virus sincicial respiratorio, etc. Y todavía estamos en eso. Y todavía estamos en eso. Perfecto. ¿Algo más que quieras comentar? Pues no se olviden que las vacunas funcionan, que las vacunas son seguras y que son la mejor estrategia para evitar enfermedades infecciosas cuando está disponible una vacuna segura y eficaz, y que por esto para demostrar esto pasan por N cantidad de estudios que seguramente después tendremos oportunidad de platicar. De platicarlo. Les agradecemos muchísimo. No se olviden de seguirnos en las redes. Oye, ¿no nos podrás dar un paper o un articulito para subirlo a la página de la asociación, que es www.amhim.com, donde nos pueden seguir, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram? Esto va a estar arriba en un podcast. Vamos a hacer un podcast para que nos puedan ir escuchando también cuando van al trabajo. La idea es que podamos difundir información. Te lo agradezco muchísimo, aunque no debíamos. Ahorita nos damos con eso. Nos lavamos las manos. Que estés muy bien. Gracias, muchas gracias, Rafa. Estamos tan pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.